heart surge with joy overflowing. Muy buenos días, siéntase usted muy bienvenido a esta su casa Vida Abundante San Carlos. Para nosotros un placer poder compartir como siempre la palabra del Señor, un mensaje que cambia nuestras vidas y tiene repercusiones en la eternidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de una promesa que es quizás la promesa más hermosa que todos nosotros los humanos pudiéramos haber recibido. Y es que, ¿cuántos de nosotros no hemos dejado de en algún momento una promesa hecha o hemos dejado de recibir los efectos de una promesa que nos hicieron? ¿Cuántas vidas están pendientes de alguien que prometió volver y no olvidar y se fue y sí olvidó? ¿Cuántas personas han cimentado una esperanza en una promesa de alguien que dijo voy a traer y no trajo? ¿O cuántas veces nosotros hemos dicho a alguien que nos comprometemos y que prometemos hacer algo y no lo hacemos? Pero también tenemos las promesas de bienestar, alguien que dijo voy a hacer y sí lo hizo y nos trajo mucha alegría, mucha satisfacción. Alguien que dijo yo no te voy a olvidar y no ha olvidado y está ahí con nosotros. Y pasan los años y está con nosotros esa persona. De manera que promesas hay que se cumplen y promesas hay que no se cumplen. Hoy vamos a estar hablando de la promesa más grande que la humanidad haya recibido. Una promesa que a nosotros nos debe llenar de gozo y que esta mañana nos convoca para reflexionar y decidir yo quiero seguir esperando esa promesa o yo quiero que esa promesa se cumpla en mi corazón y se cumpla en el corazón de mis generaciones. Antes de hablar de esta promesa es necesario que nosotros tengamos claro cuál es el concepto de promesa. Y la palabra promesa se deriva de dos vocablos griegos. Ustedes van a ver en la primera transparencia los dos términos. Y ellos son pro, que significa antes, y misius, que significa enviar. Es enviar antes. La definición entonces nos quedaría promesa igual a algo que se envía antes. ¿Antes de qué? Bueno, podría ser antes de que se haga realidad, podría ser antes de recibirlo con éxito, o podría ser algo que se envía antes de ser disfrutado. Una promesa es algo que precede, algo que se va a dar con éxito o sin éxito, dependiendo de quién haga la promesa. Pero que nos quede claro que una promesa siempre anuncia algo que va a suceder, algo que va a cristalizar. Se hace la promesa y se espera que aquello se realice. Nosotros vamos a tener valor en una promesa, depende de quién la haga y depende de quién la reciba también. Son dos características, porque es algo que alguien envía, pero se necesita alguien que reciba lo que esa otra persona envió. En esto vamos a tener claro, si a usted y a mí nos promete una persona que su currículum es de un charlatán, que es inconstante, una persona que miente, que lo hemos encontrado incumpliendo otras promesas, que su testimonio no es agradable a los ojos del Señor, muy posiblemente esa promesa no tiene valor, no va a llegar, hay muchas posibilidades de que no llegue y entonces pierde valor la promesa. Pero si el carácter de la persona que hace la promesa es una persona de buen testimonio, una persona amante de la verdad, una persona consistente entre lo que piensa, dice y hace, la promesa tiene valor. Ahora bien, puede ser que esta persona tenga muy buenos principios, muy buen currículum y que lo que promete realmente lo cumple. Podría ser que la persona que recibe la promesa no la tome en cuenta. Y entonces el valor de la promesa, aunque está dada por una persona de toda confianza, no se cumple la promesa porque este receptor no está en disposición de conectarse con la promesa. Entonces, promesa es algo que anuncia que se va a dar X cosa y se necesita, para darle valor a la promesa, conocer quién la hace y quién la recibe. Ahí es donde vamos a estar y empezamos a hablar de la promesa que les dije, es la promesa más hermosa y no solo más hermosa, la promesa
de mayor riqueza que podemos recibir nosotros los creyentes y todo ser humano que decida creer en ella. Y está en Juan 10:10, la parte B, o sea, la segunda parte de este versículo. Es un versículo bastante conocido, es un versículo que a nosotros nos agrada mucho porque da pie al nombre que tenemos como congregación, pero más que eso, por la riqueza que tiene esta promesa. Y dice así: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién la da? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Que Él nos va a dar una vida en abundancia. Es una promesa. Eso que ustedes vieron es en la Nueva Versión Internacional. Yo quiero leerles otras dos versiones del mismo versículo que dejan aún más clara la idea de lo que es esta promesa. Dice la versión lenguaje actual: yo he venido para que todos ustedes tengan una vida y para que la vivan plenamente. Ya la primera versión que leímos dice una vida en abundancia, y ahora nos dice esta versión del lenguaje actual que Él nos da una vida para que la vivamos plenamente. Habla de abundancia y habla de plenitud. Y aún más clara queda la idea de la Nueva Traducción Viviente, que dice: mi propósito, el del Señor, es Cristo el que está hablando, como dijimos, dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. O sea, esta versión reúne las otras dos. ¿Qué manera de promesa? El Señor Jesucristo diciéndonos que Él ha venido para que tengamos una vida abundante y una vida plena. Cuando hablamos de abundancia, muchas veces la asociamos a chunches, a cosas, a objetos, a pertenencias, generalmente materiales. Pero cuando vemos la palabra que dice que es una vida en abundancia, para vivirla plenamente, usted y yo sabemos que los chunches no nos llenan a plenitud. Pasan de moda, se desactualizan, se pierden, se rompen. Pero la abundancia de la cual habla el versículo va más allá de los objetos. Podemos tener muchísimas pertenencias y no vivir plenamente. Usted y yo conocemos personas, ejemplos de personas que tienen muchas cosas, muchas posesiones, pero no viven plenamente. Ahora bien, habla también de una abundancia emocional, emociones llenas de cosas, tanto pueden ser negativas, de ira, de enojo, como también de alegría, de gozo. Emociones bonitas, podríamos decir. Pero aún así, la promesa es de más allá, porque también hemos tenido emociones muy grandes, una celebración, un cumpleaños, hemos tenido graduaciones, el día de nuestra boda, el nacimiento de los hijos, emociones muy intensas, que ahora se graban en videos y que tenemos en fotos, pero sobre todo en nuestra memoria. Sin embargo, podemos seguir viviendo de la alegría de un momento, de una fiesta, de un X evento muy hermoso que nos llenó de cosas bonitas, de emociones bonitas. Entonces, la promesa de una vida abundante va más allá de las cosas materiales y más allá de las emociones. Trasciende todo eso. Y dice la palabra que acabamos de leer que el Señor nos ha prometido que nos la va a dar y que nos va a dar la capacidad de disfrutarla plenamente. Por eso dijimos que es la promesa más grande y jamás superada por ninguna otra promesa, porque es algo de abundancia y de plenitud para usted y para mí. Pero lo que la hace más valiosa, como dije antes, el valor de una promesa se da en quien la haga y en quien la recibe. Esta es la promesa más hermosa porque además de la abundancia y la plenitud que nos está ofreciendo, dice que es el Señor Jesucristo el que la está dando. Y el carácter del Señor Jesucristo es el que le da valor a la promesa. Esto podría estar escrito y si dijéramos que es otro personaje, alguien, no sé, un personaje histórico, exitoso, alguien que fue muy reconocido, pero fue un humano y terminó muerto o va a terminar muerto. Las promesas que a nosotros nos compensan una eternidad son las promesas que son dadas por el Eterno, por Jesucristo en su palabra. De manera que tenemos que
nada va a superar esta promesa. Nada, la plenitud y la abundancia de la promesa, nada la va a superar porque viene dada por el Eterno. Dos características del carácter de Cristo que a nosotros nos debe dar la seguridad de que esta promesa se va a cumplir es que el Señor Jesucristo es inmutable, no lo cambia nada. Él sigue siendo el mismo, no se divide, Él es el mismo. Él es el mismo desde antes de los tiempos y va a ser el mismo después de que terminen los tiempos. Él es el eterno, Él es el que si lo dice y así es. Y vemos 2 de Corintios 1:19. En la palabra nos afirma este carácter del Señor. Y aquí es Pablo hablando a los corintios de que él y los otros que lo acompañaban hablan de un Cristo inmutable. Y el verso dice así: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien estos que lo acompañaban a Pablo, dice, a Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Pablo le está diciendo a los corintios, el Cristo que mis compañeros y yo les predicamos, les presentamos a ustedes, no es un Cristo de sí y no, sino que es de sí siempre. La lenguaje actual dice, Jesucristo no decía una cosa primero y otra cosa después, al contrario, siempre cumplía su palabra. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que el carácter de Cristo es inmutable y toda promesa que aparezca dada por el Señor Jesús se va a cumplir porque Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo y entonces eso le da el sello de garantía de que lo que Él dice se va a cumplir. Esto también lo podemos decir nosotros basados en 2 de Corintios 1, del 20 al 21, que redondea aún más su carácter inmutable. Ahora nos afirma que Él es cumplidor de promesas. Y dice así, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas que existen en la palabra de Dios se cumplen en Cristo. Si Dios dijo que íbamos a ser salvos, se cumple en Cristo. Si Dios dijo que íbamos a ser prosperados en todo, se cumple en Cristo. Si Dios dijo que íbamos a tener consuelo, en Cristo se consigue también. La lenguaje actual dice, todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. El carácter del Señor Jesús es inmutable y cumplidor de promesas. Y la promesa que hoy estamos hablando de una vida en abundancia tiene valor para usted y para mí porque Él es el que la dice. Pero necesitamos la otra parte, necesitamos el receptor de esa promesa. Porque dijimos ya, la promesa es hermosa, es de abundancia y de plenitud, no hay nada que lo supere. Y además lo dice nuestro Señor Jesucristo, en el que no hay ninguna variación. Él se va a mantener firme, Él es el que dijo eso y lo va a cumplir. Pero se necesita el receptor, se necesita el corazón que diga sí creo en esa promesa o no creo en esa promesa. Y eso es lo que hablábamos al principio. Compartir desde aquí con ustedes la palabra del Señor es un privilegio porque tiene efectos en la eternidad. Yo decido que esa promesa eterna sea para mí, tiene que trabajar mi corazón en abrirse y recibirla y ponerla por obra. Pero si el corazón está cerrado, Cristo sigue siendo el mismo, la promesa está dada, pero no tiene valor para esta persona porque no la quiere. Pero yo sé que usted la quiere y yo sé muy bien por qué la quiere. Porque muchas promesas se las han hecho a usted y no llegaron. Y otras que llegaron quizás pasaron de moda. O quizás las disfrute, pero qué lindo es saber que cuando hay una promesa usted puede descansar. ¿Usted lo dijo? Sí, ok, tranquilo, me quedo en paz. Yo sé que esa persona cumple. Y cuando es el Eterno el que hace la promesa, pues nuestra felicidad, nuestro gozo es mucho mayor y trasciende todas las épocas de nuestra vida. ¿Cómo sé yo el carácter que tengo
la receptividad que yo tengo para esta promesa tan hermosa de parte del Señor Jesucristo. El verso de Hebreos 11:16 nos dice los requisitos que yo tengo que chequear a ver si los tengo o si los quiero desarrollar. Y dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe, que Él existe, y que recompensa a los que le buscan. Dos verbos que están ahí, dos indicaciones para saber si yo tengo esas dos características y si no, para buscarlas, si es que yo quiero tener la vida abundante y plena que el Señor me ofrece. Y las dos expresiones son acercarme y creer en Dios. Yo tengo que acercarme a Dios y yo tengo que creerle a Dios. Son los dos requisitos. La promesa, repito, está dada. Es la promesa de abundancia y plenitud de vida. Más allá de lo material, es más allá de lo emocional incluso. Es una vida íntegra, integral, que comprende todas las áreas nuestras. Y lo dijo el Señor Jesús. Pero yo necesito acercarme y necesito creer en Él. La pregunta es, ¿yo me habré acercado al Señor? Usted y yo tenemos que decidir, y tenemos que decidirlo hoy, en este instante. Debe ser para mí de reflexión. ¿Yo me habré acercado a Dios? La primera respuesta podría ser, sí, claro, estoy conectado. Sí, claro, estoy asistiendo. Sí, claro, yo. La pregunta es más allá. Porque yo podría estar cerca de alguien, pero ni darme cuenta de que estoy a la par de ese alguien. O podría ser que yo me acerque a alguien o a algo pensando que es alguien o algo y estoy equivocado, porque no sé discernir exactamente quién es aquella persona. El acercamiento del que nos habla la palabra es un acercamiento donde yo digo, yo me acerco a Jesús, pero reconozco quién es Jesús. No es que yo me acerco a un Jesús que me cuenta mi abuelita o que me cuenta un amigo o que me cuenta alguien en el bus. Yo necesito acercarme aún más y tener una experiencia con ese Cristo que me da esa promesa. No hay de otra. Yo necesito tenerlo a Él cerca para poder creerle. Porque usted y yo le creemos a las personas que conocemos. Un desconocido nos dice algo y podría ser que algo le creamos, como cuando nos dan una dirección en la calle, cuando nos dan un dato, podríamos creer y bueno, le ponemos la constancia de ese dato hasta que buscamos. Pero nosotros necesitamos conocer a la persona para poder creerle todo. Nosotros a quien les creemos es a las personas que más amamos, a las personas que más conocemos, a las personas que les reconocemos autoridad. Vamos a un médico especialista en X cosa y a él le creemos porque él es el especialista en eso. Contratamos un profesional en leyes o en ingeniería y le creemos porque tiene los títulos, porque hemos visto que realmente está en eso, porque nos han recomendado, pero nos acercamos primero y después nosotros le creemos. La pregunta que yo tengo que hacer es, si yo realmente me he acercado, y la otra que es todavía más impactante o más de reflexión es, yo le habré creído a Cristo. Porque podría ser que usted incluso haya nacido en una iglesia o en una familia, donde todo el tiempo se le inculcó Cristo. Podría ser. Y usted conoce mucha palabra, sí, podría ser. Está cercano a las enseñanzas, has asistido, has escuchado, y si llegamos a Cristo ya de adultos, claro que sí, hemos ido a reuniones, oímos prédicas, cantamos alabanzas, hemos ido al retiro de hombres, al retiro de mujeres. Podría ser que toda esa trayectoria uno esté tranquilo y diga, sí, no, yo realmente me he acercado porque mi vida antes era una cosa y ahora es diferente. La pregunta trascendental en este momento es, yo le creo a Cristo, porque todavía puedo ser que estoy cercano, puede ser que conozca la palabra, pero no le logro creer todo. ¿Por qué será? Yo les voy a dar un ejemplo de por qué será que a nosotros a veces nos cuesta creerle al Señor Jesucristo. Y una es el pasado. Si yo tuve un padre ausente,
un padre que no se identificaba con lo mío, un padre que no me acompañó a una graduación, un padre que no supo de dónde estaba yo, no supo nada más que traer cosas a la casa, o ni siquiera eso, se fue antes de que yo naciera. Es muy complicado para este tipo de persona venir a la palabra, acercarse a la Biblia y encontrarse a un Dios que dice que es nuestro Padre amoroso. Cuesta conciliar el pasado con la imagen de un Dios amoroso, de un Padre amoroso. Por eso yo tengo que acercarme más, aún más, a ese Cristo que me ofrece alternativas para mi pasado. Aquí un comercial. Estamos en este momento iniciando un curso de discipulado en nuestra congregación que se ha titulado La victoria sobre una vida egocéntrica. Y es que cuando yo me quedo en mi pasado, mi papá se fue, no trajo, yo sufrí, ¿cómo voy a creer que otra persona diga que es mi padre? Estoy atrapado en un pasado, en mi ego, pienso y circulo alrededor de aquel dolor y no avanzo en las promesas del Señor. Por eso hoy estamos hablando del valor de una promesa. Tienen un valor eterno las promesas que están en la Biblia. ¿Quién las dijo? El Eterno. Pero se necesita que yo me salga de mi ego, rompa mi estar circulando sobre lo mismo y decida, ok, esto no funcionó mi papá, no funcionó mi mamá, no funcionó mi pareja, pero ahora hay una esperanza de alguien que me promete una vida y vida en abundancia, con mejores emociones, con mejores cosas y con mejores acciones, con una compañía eterna. Yo debo romper la idolatría de mí mismo, el egoísmo, el egocentrismo y dedicarme a buscar más al Señor. Yo lo invito que usted haga un esfuerzo, una parte y se conecte los miércoles a nuestras reuniones virtuales de discipulado. Usted va a encontrar por medio de la palabra las herramientas para salir de eso que nos podría tener atrapados. Puse el ejemplo del padre, pero podría ser la madre gruñona, la madre autoritaria, la madre ausente, o podría ser una pareja. Podría ser una pareja que le dijo a usted, usted no es tan bonita, no es tan inteligente, o al revés. Y queda la persona atrapada. Y venimos a Cristo, alabamos al Señor, queremos servirle a Él, pero todavía escuchamos la voz del que nos dijo inútil. O creemos que se fue el papá o la mamá o la pareja porque yo era un incapaz. Ya no se vale si está dada una promesa de eternidad dada por el Eterno, que yo esté detenido en el pasado. Eso por hablar del pasado. Hay otras cosas más que podrían estarme deteniendo a mí, como por ejemplo, un corazón anclado en un éxito pasado. La persona que fue exitosa, pero no quiere salir de ahí, no se quiere enfrentar con la vida, tiene miedo, tiene susto de no llegar al mismo nivel. Entonces se queda estancado también, no avanza por temor. Los temores, el pasado, las relaciones, podría ser que no me estén haciendo en este momento a mi candidato a recibir y a disfrutar la vida en abundancia y plena que el Señor me ofrece. ¿Cómo puedo hacer entonces? ¿Cómo puedo hacer yo para realmente acercarme y realmente creerle al Señor Jesucristo? ¿Qué debo hacer? La respuesta es la palabra del Señor. Es la relación que tengas con la palabra del Señor. Nos encanta llamarnos vida abundante porque es parte de esta promesa y porque es Él el que la cumple. Porque nosotros no le ofrecemos nada a ninguna persona que se acerque a vida abundante que no haya sido dicho por Él y que no lo haya cumplido Él a través de los tiempos. Nosotros no podemos vender un Cristo mágico de soluciones y hágase y se hizo. Nosotros lo que hacemos es exponer en la palabra donde reconocemos a un Cristo de procesos, donde dice, ¿usted me cree hoy? Sí, Señor, yo le creo. ¿Usted se acerca a mí hoy? Sí, Señor. Ok, aquí está la promesa, disfrútela. Y necesito eso mismo para otra promesa y para otra promesa, porque son muchas las que Él nos ofrece.
pero yo tengo que estar todos los días cercano a Él y tengo que creer todo lo que Él dice. No puede ser que le crea lo que a mí me parece y no le crea otras cosas. No puede ser que yo le crea todas las promesas para mis hijos, pero no le crea a Él las promesas de que mis pecados están en el fondo del mar. Y viva yo trayendo los pecados a memoria, con vergüenza. No puede ser. Hoy el Señor nos está diciendo que para que disfrutemos la vida en abundancia y plena, yo tengo que creer y acercarme a Él. ¿Cómo lo logro? A través de la palabra. Y Juan 1, del 1 al 5, nos lo dice muy claro. 5 versículos que voy a leer donde nos deja completamente claro por qué yo tengo que acercarme y cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo lograr, cómo le tengo que creer y cómo lo puedo hacer. Y dice, en el principio existía el verbo. Cuando la palabra de Dios dice verbo, se relaciona a Cristo, es Cristo mismo. Entonces yo puedo leer esta versión diciendo, en el principio existía el verbo. O puedo decir, en el principio existía Cristo. Y el verbo, Cristo, estaba con Dios y el verbo, Cristo, era Dios. Y nos dice no solo que era Dios, dice desde un principio lo que hacía. Y sigue en los versículos. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Por eso cuando oramos tenemos que orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque fue en Él y por Él que se hicieron las cosas. Cuando yo deseo que las cosas del cielo desciendan a mi vida, las tengo que pedir en oración en el nombre de Cristo, que es el que hace posible las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlo. Cuando yo me enfrento a este texto, cuando una persona conoce este texto, no hay otra alternativa más que pensar que Cristo es eso, es la consumación de todo eso. Estaba desde el principio, por Él fueron hechas las cosas, para Él fueron hechas las cosas y además dice que Él es la vida y es la luz. Sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay luz. Y las tinieblas, ninguna tiniebla quedó ante la existencia de Cristo. Para usted y para mí, ¿cuántas tinieblas habrá que desterrar para poder creerle al Señor? ¿Cuántas tinieblas habrá que desterrar para poder acercarme plenamente de corazón al Señor? Muchas. Usted conoce las suyas y yo conozco las mías. Hay mucha sombra que impide que nosotros nos acerquemos y le creamos al Señor. Por eso es que para nosotros como vida abundante no solo el nombre nos llena de orgullo, sino el oficio que tenemos y es llevar la luz y la vida para desterrar toda tiniebla que haya en las personas. Una vez que yo he decidido acercarme y creerle al Señor, la promesa aquella de vida abundante y plena se va a cumplir. 5 cosas vamos a enumerar acerca de lo que usted y yo podemos ser cuando creemos esa promesa. Promesa de plenitud y de abundancia dada por el Eterno, para toda una eternidad. Y ahora sí, un corazón acercado, muy cerca, muy allegado al Señor, que ha hecho el esfuerzo por conocer palabra y se ha acercado. Y entonces dice, yo conozco al que hace la promesa, yo estoy cerca de Él, somos uno, Él vive en mi corazón y yo decido entonces creerle a Él todo lo que Él dice. 5 cosas que logramos que concretan tal vez una parte o muy buena parte de lo que es una vida abundante. Pero usted y yo tenemos que anhelarlas y tenemos que creerlas para que esa promesa dada en la eternidad cobre valor en su vida. La primera, cuando nosotros decidimos creerle y acercarnos a Dios para que Él nos dé la vida abundante que nos está prometiendo, pasamos a ser una persona perdonada, limpia de pecado y de toda maldad. Vean qué hermoso, no solo nos ofrece el perdón del pecado, lo que no está bien, sino que dice que nos ofrece también limpiarnos de la maquinita del pecado. Lo que genera en nosotros un pecado, el Señor dice que lo limpia también.
Porque ¿cómo cuesta? Hemos sido perdonados y hemos venido ante el Señor pidiendo perdón por algo que sabemos que está mal hecho, que ha traído dolor a nuestra vida y nos sentimos muy bien cuando Él nos perdona. Pero al tiempo podría ser que otra vez esté la maquinita de pecado diciendo yo quiero, sí, pero yo quiero, sí, pero y yo quiero. Pues el Señor dice que esos yo quiero, Él los puede limpiar también. Por eso dice que es una vida abundante y plena. No solo nos limpia de la falla pasada, sino que nos limpia de la necesidad de hacer faltas que teníamos antes. Y eso lo dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si decimos no quiero esto, ya no puedo más con esto, no debo estar en esto, Él, el Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado y la fábrica que se llama maldad. Todo pecado sale de la maldad del ser humano y Él nos limpia del pecado y de la maldad. La segunda cosa que nosotros podemos concretar que somos unas personas de vida abundante y plena es una persona sensible a la voz del Señor. Y es que mientras no conocemos al Señor, mientras no nos acercamos, ¿cuántas veces algo parecido a bonito, parecido a excelente, parecido a acariciaba nuestra mente? Y aún siendo creyentes, ¿cuántas voces vienen que nos dicen, pero sí, tal vez se puede? Habría que buscar la alternativa, tal vez no es pecado, tal vez es algo que ha cambiado, que la Biblia no es muy clara. Pues no, cuando nosotros venimos a Cristo, nos acercamos y le creemos, las promesas del Señor se cumplen y usted y yo somos unas personas sensibles ahora a la voz del Espíritu Santo. Lo dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré uno de carne. Ahora usted y yo al venir a Cristo, al estar cercanos a Él, recibimos sus promesas y las vamos a obtener porque ahora usted y yo escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos apercibe y nos dice por aquí no, y nos dice por aquí sí, ahora deténgase, ahora camine, ahora no diga, o ahora sí diga. El Espíritu Santo toca nuestro corazón, solo si yo me acerco y le creo, y entonces hago que estas promesas sean una realidad en mi vida. La tercera característica que yo adquiero al venir a Cristo, al tener la vida en abundancia que Él me ofrece, es que paso a ser una persona libre de temores y segura de mí mismo. ¿Cuántos miedos, cuántos sustos, cuántas inseguridades puedo tener yo? Por culpa del pasado, por culpa de mis pecados, por culpa de pecados de otros, por culpa de no tener un corazón sensible, por culpa de haber andado en la oscuridad, por culpa de un corazón de piedra. Pero que hoy, al venir a Cristo y habiendo sido perdonado del pecado y de la maldad, y además ahora siendo sensible a la voz de su Espíritu, yo me convierto en una persona que soy segura. Porque ya no voy a hacer lo que en mi casa decían que yo era. Ahora voy a hacer lo que dice la palabra que yo soy. Ya no voy a hacer lo que mis amigos, la sociedad decía que yo era. Ahora yo voy a hacer lo que dice la palabra que yo soy. La cuarta cosa que pasamos a adquirir por medio de la vida abundante es que somos unas personas sin carencias. Carencia de todo tipo es eliminada en Cristo Jesús. Yo no le estoy hablando de un evangelio barato donde usted viene a Cristo y le cae la refrigeradora y le traen una casa y le traen un pick-up. Todo podría ser, pero no es eso. Cuando el Señor dice que Él es nuestro dador, nuestro proveedor, es integral otra vez. Es esa vida en abundancia. No vamos a tener carencias emocionales, no vamos a depender, no vamos a vivir en codependencia. No vamos a tener una dependencia de una sustancia para estar alegres o para estar menos tristes. No vamos a depender de la plata ni de los chunches para ser plenos. Usted y yo vamos a vivir sin carencias de ningún tipo y lo dice Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá
todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que a veces el concepto de riqueza y de pobreza lo tenemos a lo material, pero esto es más allá. El Señor nos está ofreciendo abundancia de mejores cosas, materiales, emocionales y por supuesto espirituales. La quinta cosa y final de las que nosotros pasamos a ser personas con esa característica, si recibimos el valor de la promesa y nos acercamos y le creemos a Cristo, es que somos unas personas cuyos hijos, cuyos descendientes van a tener también la salvación. Yo abro la puerta a Cristo y no automáticamente, sino a través de un proceso de acercamiento cada vez mayor, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos tienen la capacidad de obtener vida en abundancia también. Y lo dice la palabra, Isaías 49, 25 en su parte B dice, contenderé con los que contienden contigo. O sea, es el mismo Dios diciendo, sabe que el que se mete con usted se las tiene que ver conmigo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el que nos dice, dejen que yo sea Dios, dejen que yo sea Dios, mía es la venganza. ¿Cuántas veces la persona no avanza por estar pensando en lo que le hicieron y algún día me la pagará y va a ver, y yo sé que sí? O peor aún, viene a Cristo y dice, yo sé que ahora sí con Cristo le voy a sacar, me saco el clavo con aquella persona o aquella situación. La cosa no es así. Es que nosotros entendamos que no nos toca a nosotros hacer el trabajo del Señor, porque Él es el que nos defiende. Él lo dice aquí, yo contenderé con los que contienden contigo. El que se mete con nosotros, cuando le hemos creído a Cristo, tiene que verse con Cristo. Pero además, dice que yo mismo salvaré a tus hijos. Qué belleza saber que el día que partamos de esta tierra ya no vamos a estar nosotros cuidando a un hijo, cuidando a un nieto. Siguen siendo, cuando nosotros estamos vivos y cuando partamos, sigue siendo el cuidado del Señor para todas nuestras generaciones. Él nos defiende y Él nos cuida, Él nos da salvación a nosotros, a los que nos acercamos y creemos en Él y también a cada uno de nuestros descendientes. Dos cosas podrían evitar esta belleza de promesa. Vimos que son 5 cosas que nosotros podemos obtener muy claramente, muy precisamente con la vida abundante que Él nos promete. Pero hay 2 que podrían impedir que usted y yo las tengamos constantes y sonantes dentro de nosotros. La primera es el desánimo. Es el quién sabe, es que sí está bonito, pero es que tengo muchas asignaciones que hacer, es que tengo que entrenar, es que la situación está muy dura. Eso se llama desánimo, o sea, no tener el ánimo conectado al Señor. Es estar desenchufado completamente a la fuente de vida que es luz también. Entonces son personas que están en lo mismo, no avanzan y no pueden adquirir la vida abundante de las cuales estábamos hablando. Pero hay una solución bíblica para eso. Y dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te aliento y te ayudo, te sostengo con mi diestra victoriosa. Otra promesa. Este versículo aparece diario en memes, aparece cada vez que alguien quiere, ahí saca este versículo, hermosísimo, pero ha perdido el brillo que tiene originalmente porque no se detiene la gente a ver quién es el que dice esto y quién es la persona que lo recibe. Yo le puedo pasar este mensaje, se lo puedo recitar, se lo puedo copiar, le puedo poner escarcha a este mensaje y dárselo a alguien que está lejano a Cristo. Y esa persona lo verá como un amuleto más, como el gato que está en algunos restaurantes y negocios, haciendo así para que le traiga suerte. Podría ser que hasta ahí llegue. Lo que se necesita es que usted y yo y toda persona primero nos acerquemos, le creamos a Dios y entonces cuando empezamos a desanimarnos por alguna situación, cuando se meten a robar a nuestra casa y se llevan todo a desilusión, cuando usted ha trabajado en una maqueta, un proyecto, ha hecho todo para salir en un examen bien y resulta que se complicó la cosa, hay un desánimo. Entonces ahí es donde cobra vigencia esta promesa.
porque usted ahora sí tiene a Cristo, usted está cercano, usted le sirve. Ya no es un amuleto esta palabra, es vida para alguien que ha creído. La segunda cosa por la cual la vida en abundancia no podría estar llegando a nosotros es por la falta de perseverancia. Es hoy sí le creo, pero mañana no le creo. Mañana le voy a volver a creer, pero pasado mañana me doy libre. Es que yo creo y me conecto y por eso me hace falta estar en la iglesia y con los hermanos. Muy bonito, pero y solo, y cuando estamos solos, ¿qué? ¿Cuánto me acerco? Ya dijimos, para conocer y estar cerca del Señor es por medio de la palabra. ¿Qué papel juega la palabra en tu vida el día de hoy? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque empezamos diciendo que el carácter y el valor de una promesa se da dependiendo del carácter de la persona que la da y de la persona que la recibe. ¿Qué dice la palabra para solucionar nuestra inconstancia o la inconstancia de una persona? Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice y cuando la supera, le da un premio y el honor más grande que puede recibir, le da la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Nosotros tenemos que perseverar. Hoy sí, hoy no fue el tiempo de Dios, mañana estoy otra vez, Señor, aquí estoy. Que no fue el tiempo de Dios mañana, pues pasado mañana será. Y sigo perseverando porque el Señor vimos que es inmutable cumplidor de promesas. Resumiendo, ¿qué podemos decir de hoy? ¿Y qué podemos decir del título de hoy? El valor de una promesa. Promesa, algo que se anuncia antes de llegar. Ya está dado en la Biblia. Una vida en abundancia, en plenitud para usted y para mí. ¿Qué se necesita? Darle valor a la promesa. Ya de este lado está dada. La dio el Eterno y la promesa es de abundancia y de plenitud. De este otro lado lo que se necesita es un corazón que se acerque a Cristo y le crea. Que venza la inconstancia y que venza también el desánimo. Y así nos hacemos acreedores de la promesa. El Espíritu Santo está derramado para que usted y yo podamos lograr esto. Está derramado. ¿Qué se necesita? Que usted y yo decidamos hoy y para siempre si queremos estar cerca del Señor, si le vamos a creer todo lo que Él dice. Porque al Señor hay que creerle todo. Todo. Su mamá y su papá le pudieron haber fallado, su pareja le pudo haber fallado, usted le pudo haber fallado a sus hijos perfectamente o a su pareja también. Humanos. Pero cuando el humano se conecta a lo eterno y se hacen una sola cosa, todo, dijo el Señor Jesús antes de subir, todo el poder que yo tengo lo deposito en ustedes y lo hace a través del Espíritu Santo. Empleemos nuestra vida abundante y plena para alabarlo a Él. Antes tenemos que conocerlo, antes tenemos que acercarnos. Que hoy sea una muy buena fecha, un muy buen momento para que usted anote en el libro de su vida una decisión. Quiero que la promesa más hermosa que hay en la Biblia, de vida eterna y plena, sea para mí. Póngale la firma, escríbalo en algún lado, pero sobre todo escríbalo en su corazón. Yo quiero con Cristo. Y Cristo va a venir a morar en usted. Se dice fácil, pero se hace con el corazón. No solo con la boca, sino con el corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude a todos a poder gozar siempre de esa vida abundante y plena que Él nos ha ofrecido y que esta promesa cobre todo el valor y todo el esplendor con que en la eternidad fue hecha. Oramos al Señor Jesús diciendo, Señor Jesús, una vez más te damos gracias porque tu palabra es clara, es transparente, es una palabra de vida, de luz que nos llena, Señor. Y hoy que hemos hablado de la promesa de vida abundante, te damos gracias, Señor, por estar llegando al 7º aniversario de nuestra congregación. 7 años donde te hemos visto proveer para todas nuestras necesidades. 7 años donde empezamos a reunirnos un grupo pequeño, Señor, y nunca nos imaginamos que íbamos a trascender las paredes y llegar virtualmente a tanta gente. Señor, empezamos y nos llamamos Vida Abundante San Carlos, pero hoy no podríamos decir que somos solo de San Carlos. Hoy tenemos que decir que gracias al mensaje tuyo, Vida Abundante San Carlos va más allá de las fronteras. Y eso no es un orgullo humano, Señor. Es un privilegio y un reto para nosotros. Hemos pasado de la presencialidad a la virtualidad, Señor,
sin saber nada, pero moviste los corazones de unos hermanos y creaste aquí un grupo de producción que lleva palabra ahora a los confines de la tierra, como dice tu palabra. Señor, de otras naciones nos escuchan, de otras naciones se conectan a nuestras reuniones de oración, a nuestros estudios bíblicos, de otros pueblos de Costa Rica, Señor, de otras ciudades. Tenemos ahora personas que nos acompañan en esta tarea de aprender, de acercarnos y de creer a ti, Señor. Gracias por estos 7 años de vida abundante, San Carlos, Señor. Tú has sido bueno, tú eres bueno siempre. Y te podemos ver en este lapso de tiempo, Señor, cómo has operado en las vidas de cada uno de nosotros. Hemos visto matrimonios restablecerse, hemos visto enfermos sanarse, hemos visto también las finanzas restablecerse, Señor, con tu mano. Porque la promesa de vida y vida en abundancia sigue vigente. Tú eres vigente, eres el mismo, eres el eterno. Y nosotros hemos decidido acercarnos y creerte a ti, Señor. Y hemos decidido que nuestra labor, esa meta que tiene Vida Abundante San Carlos desde su fundación, de hacer de cada discípulo, de hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Cristo, se siga cumpliendo, Señor. Hoy nosotros estamos muy agradecidos porque nos dejas a través de las enseñanzas, las alabanzas, la pastoral infantil, las charlas para hombres, para mujeres, el trabajo que se hace de misiones, lo comunal, Señor. Todo es para alabarte, bendecirte y permitir que las personas se acerquen a ti y te conozcan. Gracias, Espíritu Santo. A ti oramos pidiéndote sabiduría, pidiéndote la humildad necesaria, el dominio propio para distinguir los corazones necesitados, para poder llegar exactamente donde tú nos envíes, para no hacer planes de hombres, sino planes eternos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Y a ti, Padre, agradecimiento eterno por haber desprendido a tu Hijo Jesucristo y haberlo mandado aquí a la tierra para salvarnos. Gracias, infinitas gracias, Señor. Gracias porque nuestros corazones hoy pueden decir que la promesa tuya está en buen terreno y que queremos vivir la vida abundante que tú nos has prometido. Gracias, Señor, muchísimas gracias. Gracias, Señor. Para ti este aplauso y este reconocimiento de que eres el Señor de toda promesa, el cumplidor de toda vida y vida en abundancia. Muy buenas tardes.